maleta? ¿De dónde vienes? Pues voy de viaje, César, porque esto que suena ahora mismo fue un sonido muy triste, el sonido de esos buques, de esos barcos que en el siglo XVI llevaron a muchos extremeños cruzando el charco, buscando un nuevo mundo, porque fue en ese siglo XVI cuando comenzó la gran migración de extremeños, cruzando el charco, buscando un sueño. Fueron más de 32.000 los que pasaron por esta imagen, montándose en esos barcos, en esos puertos. 2.000 eran mujeres y en este álbum de fotos vamos a buscar esos recuerdos, esas historias, y vamos a conocer algunos de ellos, porque no solamente fueron los conquistadores los que viajaron a ultramar, no solo Cortés, Pizarro, Orellana, también muchos vecinos de poblaciones pequeñas, como por ejemplo Campanario, porque la primera historia que os traigo es la de Juan Molina, conocido como el abuelo americano, y es que su nieta Juana, que también es emigrante, que emigró desde Campanario a Barcelona, nos va a contar su historia. Ahí le tenemos, el abuelo americano. Cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, mi padre siempre decía: mi padre murió en los grandes lagos de Michigan. Esta frase resultaba misteriosa. Estábamos en Campanario, Badajoz, y crecimos con ese misterio. Nunca se hablaba de él, excepto cuando mi padre decía esa frase. Luego, en 2016, yo me propuse averiguar algo más y supe que mi abuelo, Francisco Gallardo López, había marchado de Campanario a Detroit en 1920, por lo que marcha en general la gente de su lugar de origen, por el hambre, por la guerra del Rí, por lo que suelen marchar para prosperar, para tener un futuro mejor para su familia. Esa es la historia de Juan Molina y contada por su nieta Juana, que además ha escrito ese libro, esa novela donde lo cuenta absolutamente todo, todos los detalles que le contó su padre. Pero ahora vamos a seguir hablando de otra emigración, la de los extremeños, también a Hawái y California. Una emigración que vivimos además aquí en 2 de tarde, muy emocionante porque fue hace más de un siglo cuando vecinos de Pozuelo de Zarzón, de Guijo de Galisteo, de Jarandilla, viajaron a la isla de Hawái, concretamente entre los años 1912 y 1913. Un encuentro que esos familiares nunca olvidarán. Hemos rescatado uno de esos momentos que vivimos aquí en directo. Hoy por primera vez ha sido cuando nos hemos visto, porque sus padres y su abuelo y el abuelo de mi madre eran hermanos y su padre fue el que se marchó. Y traemos todas estas maletas porque vamos a llenarlas de historias, de recuerdos, de fotografías en blanco y negro como las que estamos viendo, porque queremos saber también a qué otros lugares de Europa viajaron todos esos emigrantes. Por ejemplo, entre los años 50 y 80 salieron de Extremadura 727.783 extremeños, siendo el periodo comprendido entre el año 61 y el 75 el que arrojó más emigrantes. Ahí lo estamos viendo. 30.203 viajaron a Alemania, a Francia 21.630 y a Suiza nada más y nada menos que casi 25.000 extremeños. Nosotros hemos conocido a Celia, ella es de Puebla de la Calzada y fue una de esas emigrantes que viajó concretamente a Alemania, así nos lo cuenta. Me fui a Alemania el día 26 de julio del 66. Estuve muy bien, tenía un trabajo bastante bueno. El único problema, que no me sentaba bien el clima y me tuve que venir. Pero de otra cosa, nada. Ahora les digo, en aquellos entonces, a esas personas que emigraron, que oláis sus narices, porque allí es donde juntamos un dinerito para traérnoslo aquí a España. Eran momentos difíciles y estos inmigrantes prácticamente se iban con lo puesto, con una maleta como esta cargada de muy poquitas pertenencias. Celia también nos ha querido contar cómo recuerda ella el hacer esa maleta y las poquitas cosas que pudo llevarse. Pues en las maletas llevaba la poca ropa que tenía, poquita, y un par de pares de zapatos, y unos bocadillos por el camino. Todo eso llevaba. Ahí lo contaba Celia, fotografías en blanco y negro como estas, cámaras de fotos de las antiguas y ropa, sobre todo esa ropa de pana que abrigaba tanto porque iban a países muy fríos como Suiza, Alemania o Francia.
Eran poquitas cosas las que pudieron llevarse porque las maletas además eran bastante pequeñas, pero también muchos se quedaron aquí en España, no tuvieron que ir tan lejos, no tuvieron que coger barcos ni trenes. Por ejemplo, lo vemos en ese grafismo porque más de 116.760 inmigrantes fueron a Cataluña, 97.800 a Madrid y 59.498 fueron al País Vasco. Es el caso, por ejemplo, de Julio Arias, ahí lo estamos viendo con su burro en el pueblo, en Hinojal. A él lo apodan como el Peñina, con esa matanza típica que se hacía en los pueblos y que todavía se sigue haciendo. Él viajó al País Vasco y recuerda con nostalgia ese momento, aunque él sigue viniendo, sigue volviendo al pueblo. De 12 años me llevaron mis padres hasta Bilbao porque aquí realmente no se podía vivir, porque no había ni para comer. Entonces emigramos allí, tuve que ir allí a la escuela y lo pasé, pues realmente lo pasé mal. No aceptaba al principio hasta que luego ya, pues bueno, te vas haciendo con amigos. Pero bueno, los grandes recuerdos de aquí siempre perduran. Luego, pues con los años me hice músico, hice canciones a Extremadura, a La Bandera y tengo varias canciones. Mi Extremadura querida, te llevo en mi alma metida y aunque yo soy emigrante, jamás podré olvidarte. ¿Quién no recuerda esa canción, César? Yo también he sido emigrante, pero yo no he pasado muy lejos, de Badajoz a Mérida. En un barco como este no he tenido que recorrer muchos kilómetros porque yo prefiero quedarme en mi tierra, en Extremadura, que aquí se vive fenomenal. Por cierto, el día 18 fue el Día de los Migrantes, así que César, me quedo en este barco y me voy. Quédate ahí, pero mira para acá, como cuando salieron en el Titanic.